Amigos de Sinergia Institucional, como siempre es un gusto acompañarles a través del www.mindef.mil.gt y bueno, damos inicio al segmento de la entrevista del día de hoy y hoy me acompaña una persona bastante, pues que ya ha estado con nosotros y que trae bastante conocimiento y siempre ha sido pues el que nos comparte datos históricos, nos comparte datos ahí relevantes acerca de la historia. Y estamos aquí vía telefónica con mi capitán Ovalle del Servicio de Historia Militar del Ejército. Mi capitán, bienvenido a Sinergia Institucional Radio. Muy buenos días, siempre es un gusto para nosotros como Servicio de Historia Militar pues poder contar con la amable audiencia que nos escucha día a día. Y por supuesto, como parte del Servicio de Historia Militar, pues nuestra misión es dar a conocer la historia militar de Guatemala y bueno, para eso estamos el día de hoy, para poderlos acompañar y hablar de temas interesantes históricamente y militarmente hablando. Muchas gracias, mi capitán. Como siempre, pues datos bastante interesantes que nos proporciona a través del Servicio de Historia Militar. Y el tema de hoy es bastante interesante y es que muchas veces desconocemos algunos datos relevantes que incluso pues han llevado a lo largo del tiempo y hasta tienen consecuencias o son cosas que están vigentes hasta el día de hoy. Y hoy vamos a hablar acerca de la historia de la actual Constitución de la República de Guatemala. Mi capitán, ¿nos puede comentar un poquito cómo fue que se llegó hasta la actual Constitución que cuenta la República de Guatemala? Con mucho gusto. Primero que nada, pues tenemos que dar un pequeño concepto para que nuestros amigos pues ya se vayan familiarizando con el concepto. ¿Qué es una constitución política de una república? Y en este caso de Guatemala, ¿verdad? Que es pues la norma suprema que va a regir al país como tal. También se le conoce como la Carta Magna. Si en algunos momentos han oído nuestros amigos escuchar este concepto de la Carta Magna, pues definitivamente se refiere a la constitución política de la república, que es el que va a regular los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos. La integración del Estado y las garantías también que se deben de proteger a todas las personas que se encuentran dentro del territorio guatemalteco. Obviamente con el paso del tiempo, pues Guatemala ha tenido una serie de constituciones que se van adecuando a la situación sociopolítica que vive el país. Y bueno, para poder hablar de la constitución política actual de la República de Guatemala, pues vamos a hacer una breve reseña histórica de las constituciones que han prevalecido a lo largo de la historia de Guatemala. Y para eso vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Vamos a retroceder en el tiempo, como siempre les digo yo, ya es una frase pues muy recurrente de parte de nosotros para trasladarnos hacia tiempo atrás. La primera constitución de que se tiene conocimiento es cuando pues vamos a formar todavía como parte del reino de España, como el reino de Guatemala como tal. Esta constitución se va a conocer como la Constitución de Bayona en el año de 1808. Esta se va a regir en el territorio guatemalteco y fue la constitución que va a ser instaurada en ese mismo año, 1808, por José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, que es el que regía España por ese entonces. Hay que recordarse que con las invasiones napoleónicas en toda esa parte de Europa, pues España va a perder a su rey original, ¿verdad? Felipe VII, y va a ser José Bonaparte quien va a ser instaurado en ese reino como tal. Y por ende, regía España y todos los países y todas las colonias españolas a lo largo de este nuevo continente. En esos momentos, pues Guatemala llevaba el nombre de Capitanía General de Guatemala y se componía de 146 artículos, entre los cuales regulaba ciertos derechos individuales, tales como la inviolabilidad de la vivienda, las limitaciones del derecho de la libertad y la detención legal. Básicamente esto era lo que estaba pues las partes más importantes dentro de esta constitución. Por supuesto, posteriormente va a haber un cambio hacia la Constitución de Cádiz, que muchos la van a conocer ya a partir del año de 1812, y esta pues va a ser denominada como Constitución Política de la Monarquía Española. Fue el primer antecedente de una constitución como tal para Guatemala, y este proyecto contaba con 112 artículos, más una declaración de derechos que fueron llevados a la Corte de Cádiz y promulgadas el 19 de marzo de 1812. Uno de los factores más importantes que regulaba esta Constitución
es el proceso de formación de una ley, ¿verdad? Esta Constitución de Cádiz de 1812 pues va a restaurar muchas de las leyes monárquicas que existían antes de 1808, y esa va a ser la importancia precisamente de esa Constitución. Pero bueno, avanzando ya en el tema, firmada la independencia en 1821, pues van a haber bases constitucionales en el año de 1823. Y estas bases constitucionales van a ser el primer paso para la creación de la primera Constitución de Guatemala, ya que estas bases se dan luego de la independencia precisamente de España en el año de 1821. A pesar de que en esa época existía una parte de la población que deseaba crear también la Federación de Países Centroamericanos, y que recuerden ustedes que vamos a iniciar precisamente con ese proceso de las Provincias Unidas de Centroamérica, pero deberíamos tener una constitución o una carta magna que nos debería de regir en ese momento, y a eso se debe precisamente esas bases de esta constitución. Se emitió por medio de una Asamblea Nacional Constituyente el 17 de diciembre de 1823 y se sancionó el 27 de diciembre del mismo año. En la Constitución de 1823, año importantísimo también para la historia de Centroamérica, pues se va a denominar que los Estados Federados de Centroamérica van a determinar, por ende y por parte de las mismas normas de esta Constitución, que la religión católica va a ser la religión principal del territorio, excluyendo por supuesto pues todas las demás religiones, ¿verdad? Estas se van a basar precisamente más que nada en la parte religiosa. Y recuerden ustedes que en la época federativa de Centroamérica pues estaba determinada entre 1823 a 1840. Es por eso que esta van a ser la primera constitución de la Federación Centroamericana. Todavía estábamos unidos precisamente como República Federal de Centroamérica. Y es por eso que esas bases van a dar paso hacia lo que se va a conocer posteriormente, un año después, en 1824, con la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esto pues casi un año después precisamente de haber empezado a organizar estas bases constitucionales, pues el 22 de noviembre de 1824 la Asamblea Nacional Constituyente va a aprobar esta nueva Constitución de la República Federal de Centroamérica. Y va a ser interesante porque en dicho texto se va a consagrar el sistema republicano, representativo y federal, siendo la elección popular la piedra angular de dicho sistema. Asimismo, se va a instaurar la división de poderes y se permitirá también, o se permitió en ese momento, pues nuevamente la libertad de culto. Acá va a ser interesante porque ya al nosotros conformar la Federación Federal de la Federación Centroamericana, a partir de 1824 con esa Carta Magna, nos vamos a dar cuenta que cada uno de los estados centroamericanos van a tener su propio jefe de estado, su propio Congreso, su propio ejército también como tal, y que cada uno va a tener esa representación, ¿verdad? Y que por supuesto va a haber un presidente federal que va a gobernar todos los estados centroamericanos como tal. Una Asamblea Nacional Constituyente también a nivel federal centroamericano, más sin embargo no va a existir como tal un ejército centroamericano. Eso creo que es parte importante dentro de todo ese desarrollo de la Constitución como tal. No sé si existe alguna pregunta hasta el momento donde vamos, mi querido Teis. No, mi capitán, lo que sí es que es bastante interesante poder ver todos los cambios que han ido surgiendo desde 1808 que sale la primera constitución. Obviamente pues la sociedad va cambiando, van cambiando las cuestiones políticas y territoriales en Guatemala, y pues eso también requiere que la constitución tenga ciertas modificaciones hasta llegar a la constitución actual. Efectivamente. Y bueno, avanzando precisamente en ese tema, pues vamos a ver cómo, a pesar de que somos parte de una federación centroamericana, el Estado de Guatemala va a crear hasta cierto punto su propia constitución. Y eso se va a dar precisamente en el año de 1825, por medio también de la Asamblea del Estado, reunida el 15 de septiembre de 1824 en la antigua Guatemala, y con el fin precisamente de complementar la Constitución de
de la República Federal de Centroamérica, que tenía pues algunos espacios ahí jurídicos, pues es que se va a promulgar una propia constitución, la cual va a quedar aprobada el 11 de octubre de 1825. En dicha Carta Magna pues va a ser interesante porque se reconoce a Guatemala como un país o estado soberano, ¿verdad? Va a ser como que el primer documento legal en donde se reconoce el estado de Guatemala ya como un país independiente y libre, a pesar de ser parte de esa Federación Centroamericana. También va a ser interesante ver que entre los derechos fundamentales que se van a reconocer en esta Constitución se encuentra la libertad de emisión del pensamiento, que es algo importantísimo que se ha venido dando precisamente desde que éramos parte del Reino de España, la libertad de acción, el derecho de petición, entre otros como tal. Sin embargo, esta Constitución del Estado de Guatemala en 1825 va a ser una de las que va a tener pues un poquito de más larga duración. ¿Por qué? Porque va a estar vigente inclusive cuando se haga la fundación de la República de Guatemala el 21 de marzo de 1847 con el general Rafael Carrera. Va a haber un acta constitutiva de la República de Guatemala que va a ser posteriormente pues un documento que va a servir para crear la parte legal de la disolución de la Federación Centroamericana. Para eso es que se va a servir precisamente esta acta constitutiva, que por supuesto va a ser tema precisamente de otro programa que vamos a tratar muy bien, tanto así que se ratifica en dicho documento esa disolución. Esta acta va a estar en vigencia el 19 de octubre de 1851 y es cuando se va a crear el gobierno presidencialista. Ahí vamos a conocer ya la figura de la máxima autoridad de un país como presidente y va a tener una vigencia de 4 años y la posibilidad en aquel entonces de una reelección. Por supuesto que esta acta constitutiva que ampara y regula la primera constitución 1825 como una parte de una constitución de un país soberano e independiente, pues va a permitir que se abra la posibilidad durante mucho tiempo de tener todo ese proceso de leyes hacia un país. Y esto va a llegar hasta el año de 1879, donde se va a promulgar la ley constitutiva de la República de Guatemala. Van a ser documentos que van a estar establecidos y que, pues, luego del acta constitutiva de la República de Guatemala, que tuvo casi 20 años de vigencia, vean ustedes, tan importante fue todo ese proceso en cual la ley constitutiva de la República de Guatemala van a decretarse el 11 de diciembre de 1879, en pleno periodo liberal, con la presidencia del general Justo Rufino Barrios. Esta ley constitutiva tiene como antecedentes, obviamente, la Revolución Liberal. Como habíamos indicado a un principio, pues todas las leyes o todas las constituciones que se van a dar en Guatemala como tal, van a ser adecuadas de acuerdo al momento histórico que se está viviendo. En este caso, en 1879, vamos a ver cómo ese periodo conservador queda pues ya postergado dentro de la historia de Guatemala y entramos a ese periodo de la modernidad, a ese periodo de la reforma. Y es por eso que esta ley constitutiva de la República de Guatemala de 1879 entra precisamente en vigencia y que, por supuesto, aparte de los cambios de la Revolución Liberal, va a ser liderada por el general Justo Rufino Barrios. Esta constitución tiene como elementos principales pues que va a ser más que nada de una forma laica, va a ser sumaria y que cuenta con el derecho de la exhibición personal. Por primera vez en la historia de Guatemala, la Constitución va a usar el término de garantías para establecer lo referente a la libertad de industria, a la emisión del pensamiento, que si ustedes se dan cuenta hemos visto cómo dentro de los artículos importantes ha venido a ver esa parte de la emisión del pensamiento, la propiedad y demás derechos inherentes de los guatemaltecos. Esta Constitución va a sufrir varias modificaciones y reformas, entre las cuales se van a introducir, pues obviamente, el periodo de 4 años para ser presidente, que es algo que se va a mantener también desde la época de la Federación Centroamericana. Adelante, Tellas. Gracias, mi capitán. Bueno, sin duda, pues sí han transcurrido varios cambios, que ahorita, como en forma de reseña, pues hasta se escucha
fácil, pero de seguro, pues durante el proceso fueron bastantes años de cambios, de estar viendo qué otras modificaciones se les podían ir haciendo y que obviamente todo también ha sido para que sea una constitución más completa y que sea mejor al momento de regular, en este caso, la República de Guatemala. Exactamente, por eso estamos viendo que las constituciones que se van a ir promulgando a lo largo de la historia de Guatemala van a tener ciertos aspectos importantes dependiendo el periodo histórico que se está viviendo. Y bueno, por ejemplo, pues vamos a tener acá que ya a inicios del siglo XX pues se va a emitir una constitución. Solo vean ustedes el nombre, ¿verdad? Como que si vamos a retroceder casi 100 años atrás, ¿verdad? La Constitución de la República Federal de Centroamérica de 1921. Vean cómo pues el trasfondo de esta Constitución va a tener pues una unión centroamericana. El intento fallido de recuperar esa Federación Centroamericana de hace casi 100 años. Y el texto realizado pues nunca va a cobrar vigencia como tal, a pesar de haber sido decretada el 9 de septiembre de 1921. Obviamente por los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Va a sufrir varias reformas dentro de todo su proceso y específicamente en los años de 1927, 1935 y 1941, entre los cuales se va a incluir la idea de prolongar el periodo presidencial dentro de tantas modificaciones como tal. Sin embargo, como lo indicamos, pues esta constitución nunca va a llegar a tener pues una vigencia como tal, no va a cobrar efectividad como tal, porque bueno, en aquella época recuperar la Unión Centroamericana pues era más por medio de las armas que de la parte política, como lo podemos apreciar hoy en la actualidad. Se va a llegar pues el día o la fecha histórica que estamos próximos también a conmemorar, del 20 de octubre de 1944. Con esa fecha pues se va a admitir una nueva constitución de la República de Guatemala de 1945. Y es ese cambio, porque recordémonos que el 20 de octubre del 44 termina el periodo del último presidente liberal que había iniciado con los generales García Granados y Justo Rufino Barrios en 30 de junio de 1871. Se tiene muy presente que como el día de la revolución es en el que se va a derrocar al general Jorge Ubico, que ya había renunciado, y que es el general Federico Ponce Báez quien se mantenía en el poder como presidente. Lo que no es muy conocido pues es precisamente que luego de este derrocamiento, el 11 de marzo de 1945 específicamente, se va a decretar esa nueva constitución de la República de Guatemala, la cual tiene, entre otros temas como tal, 3 características importantes. La primera es que los funcionarios públicos deben de ser honestos. El segundo es que se debe de mejorar la educación por medio de la alfabetización. Y el tercero es que se debe de mejorar el sistema penitenciario. También cabe recalcar que dentro de esta Constitución se dio mucho enfoque laboral, ¿verdad? Sobre todo al hecho de que se fijan las jornadas de trabajo, se van a establecer los salarios mínimos, el derecho a la huelga, la regulación del trabajo de mujeres, dentro de todos los cambios que se van a permitir a dar acá entre todo el proceso. Esta Constitución de la República de Guatemala del 45 va a ser muy importante, porque realmente va a ser el preámbulo de lo que todavía hasta hoy los guatemaltecos poseemos y tenemos el derecho a poder pues, tener estos derechos y obligaciones, valga la redundancia como tal. Sin embargo, dentro de todo el proceso como tal, pues se va a modificar nuevamente la Constitución y nos vamos a ir al año de 1956. Fecha importante también precisamente para la historia de Guatemala. 11 años va a durar esa constitución revolucionaria del 20 de octubre que pues finalmente el 2 de febrero de 1956, bajo la presidencia del coronel Carlos Castillo Armas, pues se va a decretar una nueva constitución. Esta constitución tuvo influencia de 2 tratados ratificados en el año de 1948 por parte de Guatemala, y eso creo que es importante porque cada vez pues se va a ir ampliando los derechos y las obligaciones de los guatemaltecos como tal. Los 2 tratados ratificados en el año de 48 son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un tema pues que hoy en la actualidad está de moda como tal. Entre los elementos importantes de esa Constitución de 1956 también se puede encontrar el reconocimiento de la personalidad jurídica de la Iglesia, que eso es importante. Se había quedado un poquito atrás la parte jurídica de la Iglesia como tal, con las libertades de culto en esa época liberal que se da, la mejora del régimen legal de las universidades privadas, y se limitan los procesos de expropiación de la tierra, ¿verdad? Prácticamente acá estamos como que pues anulando algunos deberes y obligaciones que se venían dando desde la época liberal del general Justo Rufino Barrios. Y esto hace que la Constitución de 1956 pues sea un poquito más maniobrable y adecuada a los tiempos que se estaban viviendo para ese momento. Sin embargo, en el año de 1965 vuelve a tomar pues otro rumbo distinto y vuelven a haber mejoras como tal. Y en este caso pues va a ser en el caso de General Idígoras Fuentes, ¿verdad? Un periodo en el cual va a ser muy convulso para Guatemala. Y bueno, él siendo derrocado el 31 de marzo de 1963 por parte de un movimiento encabezado por el coronel Enrique Peralta Zurria, va a ser interesante. ¿Por qué? Porque precisamente este movimiento que se da pues va a resultar en que el 15 de septiembre de 1965 se va a decretar y sancionar una nueva constitución política de la República de Guatemala. Esta va a entrar en vigencia el 5 de mayo de 1966. Esta Carta Magna va a ser interesante porque contenía pues 282 artículos. Imagínense ustedes, empezamos alrededor de 112 artículos para principios del siglo XIX y vean, ya casi en la década de los 60 ya llevamos 282 artículos, entre los cuales se va a destacar pues obviamente la creación del puesto de vicepresidente de la República. Esto es interesante, ¿por qué? Porque anterior al año de 1965 la figura de vicepresidente no existía, sino que era la persona designada hacia la presidencia cuando el presidente faltara, fuera pues de puesto o no estuviera en gobierno o falleciera en el poder como tal. Había una persona designada, que en este caso sería el ministro del Interior, ministro de Hacienda o ministro de Gobernación, como se le llama en la actualidad. Sin embargo, a partir de 1965 pues se crea ese puesto de vicepresidente de la República y se establece nuevamente el periodo de gobierno del presidente de 4 años, que había sido modificado, ¿verdad? Y se mantiene como tal hasta la fecha. Y por supuesto, un artículo muy muy importante que hasta la fecha también tiene vigencia es la no reelección al cargo, ¿verdad? Vamos a pasar un periodo bastante interesante, aproximadamente de 20 años, en el cual la Constitución de Guatemala no va a sufrir ningún cambio. Sin embargo, a partir de 1985, que es otra fecha interesantísima y muy importante para la historia de Guatemala, la Constitución se va a regir pues nuevamente por medio de los procesos militares que se van a dar a partir de marzo de 1982, en donde pues, una junta militar de gobierno encabezada por los generales Efraín Ríos Horacio Maldonado Shah y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, pues van a hacer un movimiento militar que van a derrocar en ese momento al presidente Fernando Romeo Lucas. Esto deriva en que haya una nueva modificación dentro de la Constitución Política de Guatemala y se va a promulgar el 31 de mayo de 1986 y va a entrar en vigencia el 14 de enero de 1986, como se le conoce al año como el inicio de la era democrática. Esta Constitución se va a dividir en 2 partes. La primera, que va a ser la parte dogmática, que regula pues los derechos individuales y sociales, de lo cual hemos platicado: el derecho a la libre locomoción, el derecho al libre pensamiento, a las libertades de religión como tal. Y la segunda parte orgánica, que regula pues obviamente el funcionamiento del Estado como tal, con su división de poderes y las relaciones internacionales, que van a ser importantes para todo el proceso de la historia de Guatemala como tal. La actual Constitución, porque esta es la que sigue vigente como tal, pues es una ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado
y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Esto es importante que lo sepan nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna carta, documento, ley, artículo o algo que sea más que la Constitución Política de la República de Guatemala. Es el documento magno, por eso se le denomina también Carta Magna como tal. Y es producto de un proceso legislativo constituyente que va a ser realizado por una Asamblea Nacional, que es electa directa y popularmente con el objetivo de y para suplir la ausencia de la misma, ¿verdad? Entonces, esto va a permitir que pues tengamos una Carta Magna que vaya a regular el funcionamiento del Estado. Reitero, y es importante que lo sepan nuestros amigos, los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos como tal. La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 jurídicamente se divide en 3 partes, las cuales son las siguientes. Habíamos hablado ya de la parte dogmática, en donde comienza desde el artículo 1 al artículo 139. ¿Y qué es lo que determinan estos 139 artículos? Bueno, se encuentran los derechos, las libertades fundamentales. Es considerada tal vez la parte más importante de la Constitución porque son los primeros artículos, tanto individuales como sociales, que se le otorgan al pueblo como sector gobernado frente al poder público como sector gobernante. Y para este último, pues el respeto obviamente de todos estos derechos. La otra parte, que es la parte orgánica, pues esta parte comienza desde el artículo 140 al artículo 262. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a establecer o qué se encuentra en esos artículos? La organización del Estado, los organismos del Estado, ¿verdad? En este caso, pues son el organismo legislativo, que se ampara entre los artículos 157 al artículo 181, el organismo ejecutivo, que lo ampara el artículo 182 al artículo 202, y el organismo judicial, que lo ampara los artículos 203 al artículo 222. Como les digo, todo perfectamente bien fundamentado, y así como las entidades autónomas y descentralizadas del Estado también están presentes dentro de esta parte como tal. La parte procesal, pragmática o práctica, ¿verdad?, que es la última parte de la Constitución, y en esta pues obviamente se van a establecer las garantías y o los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución, con el objeto de defender el orden constitucional, y la encontramos contenida en los títulos 6 y 7, y la comprenden los artículos del 263 al 281. Este pues es un criterio que se va a ser desarrollado precisamente por el expresidente Ramiro de León Carpio, y se ha ido aceptando por muchos juristas, que mientras que otros sostienen que solo tiene una parte dogmática y una parte orgánica, pues acá la dividen en estas 3 partes, ¿verdad? La dogmática, la orgánica y la procesal, pragmática o práctica. Pero veamos, ¿qué características va a tener esta Constitución actual? Bueno, es interesante ver que, por ejemplo, en el preámbulo de la actual Constitución de la Política de la República de Guatemala es lo siguiente: invocando el nombre de Dios, ¿verdad? Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libres y democráticamente, reunidos en la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, ¿verdad? Solo ahí nos podemos dar cuenta cómo el inicio de esta Constitución va a ser muy, muy interesante, ¿verdad? Y finalmente dice: solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Guatemala, la cual está apegada a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Y finaliza con lo siguiente: dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente en la ciudad de Guatemala a los 31 días del mes de mayo de 1985. Y por supuesto ya viene la firma de los diputados como tal. Adelante, Telles. Gracias, mi capitán.
Sin duda, mi capitán, pues bastantes características que se han visto desde años anteriores para llegar a la constitución actual que cuenta la República de Guatemala, pues siempre velando por los derechos y las obligaciones de los guatemaltecos para regular y pues tener ya normas establecidas de cómo debe ser el comportamiento tanto de la población como de los gobernantes, que en este caso pues vemos que hubo un tiempo en el que cambiaron, por ejemplo, la opción de poder ser reelegidos o que el presidente estuviera más de 4 años y luego lo volvieron a regular. Pues son cuestiones que al final, y lo que usted decía, mi capitán, que se basa también en la época o los problemas o conflictos que está teniendo la sociedad en ese momento, y que pues era necesario también hacer esas regulaciones. Ahora bien, aquí nos están preguntando los radioescuchas a través de las redes sociales. Preguntan que si en algún museo de Guatemala se puede ver alguna de las constituciones anteriores, mi capitán. Es muy probable, en museos de Guatemala no, pero es muy probable que las antiguas constituciones se encuentren en el Palacio de Justicia o en el Palacio Legislativo, sobre todo, lo que es el Congreso de la República, ¿verdad? Porque es ahí precisamente donde se emitieron en algún momento como tal. Otro lugar donde se podría averiguar, pero que no creo que estén, sería pues la Biblioteca Nacional o la Hemeroteca Nacional, para poder indagar y buscar en dónde podrían estar pues los documentos originales que amparan. Pero yo casi estoy seguro que en el Congreso de la República podrían estar todas esas constituciones que se han dado. Obviamente las primeras constituciones de Bayona, de Cádiz en 1812, en 1808, pues probablemente se encuentren en España como tal, en lo que es la Biblioteca de las Indias Orientales, en Cádiz, España. De acuerdo, muchas gracias. La verdad es que sí ha de ser interesante, imagínese tener el privilegio de poder ver por un momento una constitución de hace muchos años, pues ha de ser pues una oportunidad bastante interesante también. Efectivamente, y bueno, para finalizar, por ahí también me imagino que al de tener algunas dudas y van a decir, bueno, ¿qué tipo de constitución política es la de la República de Guatemala? Bueno, déjenme comentarles de que este tipo de constitución es de clase mixta. ¿Por qué? Porque puede ser reformada una parte por el Congreso de la República de Guatemala y otra parte por la Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto ya no existe como tal. En este caso sería solo el Congreso de la República de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala, para ser reformada, se basa en los artículos 277, al artículo 281 de la misma Ley Suprema. Pero también con el paso del tiempo, porque si hacemos pues obviamente sumas y restas, vamos a ver que la Constitución de 1985 ya posee pues una cantidad de años mucho más grande que la última, que tardó 20 años. Y por ejemplo han habido reformas a la Constitución, ¿verdad? Hay iniciativas que proponen esas reformas de la Constitución. Y bueno, ¿quiénes son los que tienen esa iniciativa para poder proponer esas reformas? El presidente de la República en Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. En cualquiera de todos estos casos anteriores, el Congreso de la República debería o debe de ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Esas iniciativas de ley, por ejemplo, están plasmadas en el artículo 174 de esa misma Constitución, donde explica que para que la formación de las leyes tengan iniciativa, pues deben ser las siguientes instituciones las que la deben de efectuar: el Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia. En este caso todavía se tomaba en cuenta la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo entendido que ahora son pues representantes de las universidades de Guatemala, y el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Con esto pues son los entes encargados o las instituciones que pueden iniciar pues todas esas iniciativas de ley y entrar en un proceso para la modernización como tal de la Constitución de la República de Guatemala. Adelante, David.
Bueno, sin duda, pues bastante interesante esta reseña histórica que nos ha compartido mi capitán, que sin duda pues nos ha enriquecido el conocimiento, ya que muchas veces desconocemos. Yo en lo personal no sabía la cantidad de constituciones que habían habido a lo largo de la historia para llegar hasta la constitución actual, que prácticamente podríamos decir que hubo 12 constituciones de la República para llegar hasta la actual, y que sin duda pues es un dato bastante interesante y que también nos ayuda a comprender un poco la historia de cómo han surgido todos esos cambios y del por qué la constitución que tenemos ahora está como está y contiene la cantidad de artículos y todas las normas y todo lo que regula en esa constitución, pues lo podemos ir comprendiendo conforme ha ido pasando la historia y cada una de las constituciones que ha tenido la República de Guatemala. Así es, y por eso se le denomina, reitero, la Carta Magna. La Constitución es la máxima representación de un Estado republicano, por lo cual no existe ninguna otra ley o ente internacional o nacional que pueda estar sobre la Constitución. Es la máxima autoridad y la máxima ley que regula a una república, en este caso la República de Guatemala. Así es. Bueno, mi capitán, agradecemos su tiempo y sus conocimientos brindados en este espacio. Como siempre, usted pues nos trae temas bastante interesantes, y también agradecemos al Servicio de Historia Militar pues por proporcionarnos esta información. Muchísimas gracias. Para el Servicio de Historia Militar es un gusto siempre acompañarlos. Alguna vez estamos en vivo, pero hoy nos tocó estar de lejos, pero siempre para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes y con nuestros amigos oyentes pues todo lo que es referente a la historia militar de Guatemala, todo lo que conlleva la historia, y recordar que cuando hablamos de historia de un país no podemos dejar al lado la historia militar. Siempre van de la mano, son parte importante de toda la historia de un país como tal. Y agradecemos como siempre la invitación, y estamos siempre dispuestos a estar con ustedes y acompañarlos en todo momento para seguir hablando de la historia militar de Guatemala. Muchas gracias, mi capitán. De esta manera finalizamos este espacio de entrevista en Sinergia Institucional Radio, haciéndole la más cordial invitación para que también nos sigan en las redes sociales. Nos encuentra como @ejército_GT oficial. Continuamos con más de la programación musical de Sinergia Institucional Radio, conectándote con tu ejército.